En el 1938, John Dewey publicó el libro Experience and Education, un libro que aún se considera un clásico en el campo de currículo y enseñanza. La idea general de John Dewey se fundamenta en que el aprendizaje, es decir, el cambio en comportamiento, se lleva a cabo a través de la experiencia. Pero ¿qué realmente significa esto y qué importancia tiene? Según John Dewey, la escuela debe enfocarse en experiencias que estén a tono con la realidad del estudiante. Por ejemplo, Dewey cuestiona en su libro la siguiente pregunta: ¿cuántos estudiantes encontraron lo que aprendieron tan ajeno a las situaciones de la vida fuera de la escuela como para no tener control sobre su propia existencia? Inclusive, cuando miramos atrás a las experiencias personales educativas, nos percatamos de muchas lecturas que tuvieron ninguna o muy poca significancia en nuestra formación para el mundo laboral y personal. Personalmente, considero las lecturas que me ofrecieron en aquel entonces en la escuela sumamente aburridas, pero cuando las examino con la perspectiva de ahora, me percato de que realmente no eran aburridas, sino que eran insignificantes o que no tenían ninguna relación o pertinencia con mi realidad en aquel entonces. Inclusive, John Dewey expone un pasaje sobre este problema. ¿Cuántos estudiantes llegaron a asociar los libros como una tarea aburrida? De modo que se condicionaron a todo lo que no fuera material de lectura llamativo. Personalmente me relaciono con esta cita debido a que consideré sumamente aburridos los libros, inclusive hasta cuando entré a la universidad. Ahora, ¿cómo sabemos que aprendemos a través de la experiencia en vez de la lectura de textos que dicen muy poco sobre nuestra realidad? Para explicar esto traje el ejemplo del neurólogo suizo Édouard Claparède. En el 1907, el neurólogo suizo realizó un experimento que tuvo como sujeto de prueba a una mujer que sufría de amnesia. Claparède la saludaba todos los días, pero luego de transcurrir 15 minutos, ella olvidaba quién era Claparède. Entonces, en una sesión, él escondió un alfiler en su mano, y cuando le estrechó la mano para saludarla, la lastimó con la punta del alfiler. Al día siguiente, la mujer, como de costumbre, no reconoció a Claparède. Pero esta vez, cuando Claparède le extendió la mano para saludarla, ella inconscientemente dudó en saludarlo, reconociendo una posible amenaza, o sea, la amenaza del alfiler. Es decir, de alguna manera ella recordó el suceso del alfiler, aun cuando ella tenía amnesia. Según Claparède, esto sucede porque tenemos dos tipos de memoria, la declarativa y la no declarativa. Para Claparède, varias de nuestras acciones en la vida cotidiana se fundamentan en la memoria no declarativa. Es decir, aquello que tuvo algún efecto o se percibió como significativo en nuestra experiencia es lo que influye en nuestras acciones en el futuro. Por el contrario, si no fue significativo, relevante para nuestra experiencia, se olvidará. Inclusive, Hilda Taba, también una autora perteneciente al campo de currículo y enseñanza, expone que las investigaciones han demostrado que alrededor del 80% de los hechos desconectados, es decir, aquello que leemos pero no es significativo, se olvidan en 2 años aproximadamente. Por tanto, aprender hechos aislados es ineficiente. Ahora, ¿qué nos enseña John Dewey y Claparède? Tanto Dewey como Claparède nos sugieren que una educación funcional es la educación que se centra y se dirige en actividades para satisfacer una o varias necesidades basadas en la realidad del estudiante. En otras palabras, la educación debe preparar para la vida. Así que podemos preguntarnos cómo podemos educarnos para la vida, si en muchas instancias el sistema educativo no se dirige a satisfacer estas necesidades. A nivel personal, una de las soluciones es la educación informal, es decir, la educación que nosotros mismos podemos darnos a través de la lectura independiente. Es aquella en la que nos puede asistir en esta brecha de saberes.